Gracias, hermano Iván. Antes de pasar a la palabra, vamos a orar, hermanos. Acompáñenme a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, te agradecemos. Gracias, Señor, que podemos estar aquí como cada domingo, Señor. Sabedores, Padre, que tú has dejado tu palabra, Señor, para guiarnos y dirigirnos. No nos has dejado a la deriva, nos has dejado un propósito trazado que es a través de las Escrituras. Y Señor, rogamos que continúes haciendo tu obra aquí en Comunidad Gracia Redentora, que sigas usando tu palabra, Señor. La palabra que el Espíritu Santo inspiró, y que hoy justamente estamos iniciando una serie que tiene que ver con el papel del Espíritu Santo. Rogamos que todo este camino por donde vamos a transitar en tu palabra, Señor, tú nos puedas ir dirigiendo como poderoso Dios delante de nosotros, y que nosotros solamente podamos ir en pos de ti, y que las verdades a las cuales vamos a ser expuestos, Señor, puedan ser alojadas en nuestro corazón, en nuestra manera, en nuestra mente, de manera que nosotros, Señor, podamos responder a tu misericordia, a tu amor para con nosotros como tú te mereces, en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar, como ya dijo bien Iván, una nueva serie que tiene que ver con el tema de viviendo en el poder del Espíritu. Vamos a dejar las predicaciones positivas que veníamos dando en todo el libro de Génesis, y ahora vamos a entrar en unas predicaciones temáticas. La razón por la cual hemos escogido este tema de viviendo en el poder del Espíritu es porque todos nosotros necesitamos saber que por medio del Espíritu Santo, por medio del regalo que Dios nos ha dado a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, junto con Él nos ha dado una vida empoderada, una vida en la que nosotros podemos empoderarnos en el poder de Dios para vivir una vida en obediencia. Y el propósito de esta serie, amados hermanos, es que nosotros entendamos el rol que juega el Espíritu Santo en la santidad del creyente, o en el proceso de santidad progresivo del creyente. Es sumamente importante que nosotros conozcamos el papel preponderante que tiene el Espíritu Santo en la santificación progresiva del creyente. Y si tú has escuchado algo acerca del Espíritu Santo, de cómo Él obra, cómo Él empieza a trabajar, a obrar en la vida de una persona, podemos decir que la obra del Espíritu Santo comienza cuando una persona es expuesta a las verdades del Evangelio. Cuando una persona es expuesta a las verdades del Evangelio, el Espíritu Santo se encarga de convencer a esa persona de pecado, conducir a esa persona a responder al Evangelio. Entonces, a esa persona Dios le concede el arrepentimiento, y Dios le concede también el don de la fe para creer en la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y en ese momento, cuando esa persona cree en su suficiente Salvador Jesucristo, en ese momento esa persona es regenerada por la obra del Espíritu Santo. Cristo habló acerca del nuevo nacimiento. No sé si recuerden ese Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Él tiene una conversación, un diálogo con Nicodemo, que era un hombre principal de la sinagoga, un maestro de la ley,
Él no tenía este entendimiento acerca del nuevo nacimiento que ya estaba prometido en algunas escrituras, como las de Ezequiel 33, donde hablaba Dios que Dios iba a concederles a su pueblo ya no un corazón de piedra, sino que iba a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Él le dice a Nicodemo en Juan 3:5, él le dice: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es la manera como empieza a obrar el Espíritu Santo en una persona que es convencida de pecado y recibe por fe y al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador. Pero también a partir de ese nuevo nacimiento, esa persona ahora posee dos naturalezas. Posee dos naturalezas. La primera es la naturaleza caída, que todos nosotros heredamos de Adán y de Eva. Posee la naturaleza pecaminosa que la Biblia la llama como la carne. La Biblia la llama o la describe como la carne. Y posee también ahora, por el nuevo nacimiento, la naturaleza espiritual, porque su espíritu ha sido regenerado. Pablo, que es el que mayormente habla de estas dos naturalezas que cohabitan en nosotros, que luchan entre sí, podemos ver eso en Romanos 7. Podemos ver esto en Romanos 7. Voy a dirigirme a Romanos 7 y voy a estar leyendo algunos pasajes ahí. Romanos 7 del 18 al 19 y del 22 al 23. Pablo entonces habla de esta lucha o estas dos naturalezas que cohabitan en nosotros y que luchan entre sí. Cheque cómo dice 18 y 19 del capítulo 7 de Romanos. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no. Puesto no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. El versículo 22 y 23. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace la guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo nos revela acerca de este conflicto interno en la vida del creyente? Este conflicto interno que tiene que ver con el pecado que habita todavía en nosotros. Es decir, que una parte del hombre interior, una parte de él, lo empuja en una dirección, y la otra parte de la vieja naturaleza del antiguo hombre lo empuja hacia otra dirección opuesta. Como dice Romanos, que acabo de leer, por un lado el hombre interior desea obedecer la ley de Dios, desea agradar a Dios, hacer lo bueno, pero al mismo tiempo, hermanos, de manera simultánea, al mismo tiempo, en su condición humana, que es la carne, que es la naturaleza pecaminosa, no mora el bien, es lo que dice Pablo. Y es consciente, este hombre nacido de nuevo, es consciente del pecado que habita en él. Ahora déjame decirte que solamente una persona que ha sido regenerada, solamente una persona que ha nacido de nuevo, vive con esta tensión entre la justicia y el pecado. Solamente una persona regenerada, porque en él ha sido implantada una nueva vida espiritual por medio del Espíritu Santo. Esa persona ya no está en Adán. Esa persona ahora, por su unión espiritual en Cristo, ahora se encuentra en Cristo. Y es importante también mencionar, antes de entrar al mensaje, esto solamente es una introducción,
Es importante mencionar también, y lo veremos más adelante conforme vayamos caminando en esta nueva serie, es importante mencionar que el instrumento que va a usar el Espíritu Santo para santificarnos es su palabra. ¿Recuerdan lo que dice Juan 17:17? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, vamos a estar hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y este versículo, Juan 17:17, que tiene que ver que el propósito de la palabra de Dios es santificarnos, porque la palabra es la verdad. Podemos resumir simplemente con este versículo que es imposible, amados hermanos, es imposible que nosotros podamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo divorciados de la palabra de Dios. Es por esa razón que aquí en Comunidad Gracia Redentora le damos prioridad o centralidad en lo que es el discipulado, la escuela dominical, la FM, porque sabemos que entre más consumo de la palabra de Dios, mayor será el medio que está usando Dios para santificarnos. Poco consumo de la palabra de Dios, poca santificación. Poco consumo de la palabra de Dios, una imagen muy pobre de Cristo en nosotros. Por eso es esencial que la palabra de Dios tome el lugar que le pertenece en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, no podemos vivir el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos aprender, todos nosotros aquí, necesitamos aprender que es vital para nuestra vida espiritual, es vital cultivar el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu en nosotros es la evidencia, hermanos. El fruto del Espíritu en nosotros es la evidencia de quiénes somos nosotros y a quién le pertenecemos. Entonces, esto solamente fue una introducción. Entremos ahora al tema. Va a aparecer la proyección aquí arriba. Yo te animo a que tomes notas, hermano. Yo te animo a que tomes nota acerca del papel preponderante que tiene el Espíritu Santo, el rol central que tiene el Espíritu Santo en nuestra santificación progresiva. Muchos de nuestros fracasos, muchos de fracasos y de inmadurez espiritual es porque no hemos entendido qué tan importante es el rol del Espíritu Santo en nosotros. Por eso te animo a que tomes nota de estos sermones que vamos a estar hablando. El primer sermón de esta serie, Viviendo en el Poder del Espíritu, es cuando los deseos del Espíritu y los deseos de la carne se enfrentan. Basado en Gálatas 5:16 al 21. Vaya para allá, en Gálatas 5:16 al 21. Dice así: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impurezas, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el tema es
cuando los deseos del espíritu y los deseos de la carne se enfrentan. Mi primer punto de este sermón temático es la fórmula para no ceder a los deseos de la carne. Ese es el primer punto. La fórmula o el principio o la verdad, como tú quieras llamarle. La fórmula para no ceder a los deseos de la carne. Dice de nuevo el 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Pablo nos comparte entonces, amados hermanos, el principio para triunfar sobre la batalla en la que vivimos y que necesitamos pelear con sabiduría y con determinación en dependencia del Espíritu. Por ahí van a aparecer varias anotaciones que creo yo que son importantes. La palabra que se encuentra aquí en el versículo 16, que Pablo dice, digo pues, ande. Anteriormente hemos mencionado que este verbo significa vivir, más que caminar, tiene la idea de vivir. Entonces, esta palabra ande es la palabra traducida como peripateo, que es un imperativo presente, y la forma imperativa del verbo nos deja ver que no es una opción, sino que es una orden. Es una orden por la forma presente del verbo. Nos indica entonces que esta forma de vivir debe de ser continua. La razón por la cual te estoy dando palabras y su significado original es porque la palabra es clara. La única manera o la fórmula para no ceder a los deseos de la carne es andar en el Espíritu. Es la única manera. Anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Pero esa forma del verbo está en el presente y es un imperativo. Nos deja ver claramente que ese es el estilo de vida continua que tú y yo debemos vivir. Y la otra palabra que dice, y no cumplirán los deseos de la carne, esta palabra traducida como carne es la palabra sarx, que se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa y sus deseos remanentes que a pesar de nacer de nuevo y ser nuevas criaturas, cohabita todavía en nosotros. Ahora que te he dado los significados de lo que es andar en el Espíritu y andar en la carne, vamos a ver qué significa andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Ahí hay una definición. Andar o vivir en el Espíritu implica rendir nuestra mente, corazón, voluntad al control del Espíritu Santo. Cuando esa rendición se da, el Espíritu comienza a cambiar nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Es decir, cambia nuestro estilo de vida. De entrada, entonces, hermanos, la única garantía de hacer morir los deseos pecaminosos, los deseos carnales que cohabitan en nosotros es andar o vivir en el Espíritu. No hay otra manera. No existe otra manera. Eso también nos debe a nosotros llevar a entender que nuestra santificación no es pasiva, hermanos. Nuestra santificación progresiva no es pasiva, no va a ocurrir de modo automático. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad rendirnos al control del Espíritu Santo. Vaya conmigo a 2 de Corintios 10, 4 y 5 y vamos a poder tener un poquito más de claridad acerca de cómo es esta guerra, cómo la describe Pablo, cómo es esta guerra entre el Espíritu
los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Vamos a estar viendo mucho lenguaje, mucha terminología que habla acerca de una batalla, de una guerra. Dice 2 Corintios 10, 4, 5. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, Pablo está usando en esta parte de la escritura y en otras muchas más terminología que habla acerca de guerra, de una batalla. Él dice que nuestra milicia, aunque andamos en la carne, nosotros no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Este lenguaje de fortaleza tiene que ver con una torre que está en lo alto, que puede ver cuando viene marchando hacia el frente para poder tomar posesión de ese pelotón o de esos soldados. Esta fortaleza es una torre que ha sido levantada en todo lo alto. Dice la palabra de Dios que nuestras armas, las que Dios nos ha concedido, tienen que ver con destruir estas torres, echar abajo estas fortalezas que están ¿dónde? En nosotros mismos. Están en nosotros mismos, porque el mismo lenguaje que está utilizando Pablo dice que también nuestras armas nos han sido dadas para destruir especulaciones o argumentos. Este término nos da a entender que nosotros no luchamos contra personas. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra formas de pensar, filosofías, ideologías humanas que se oponen al conocimiento de la verdad. Y esta batalla que tú y yo estamos, en esa milicia en la que nos encontramos, tiene como propósito de que nuestra mente se centre a la obediencia en Cristo y a su palabra. ¿Te das cuenta que el someternos en obediencia a Cristo y a su palabra tiene que ver con una guerra que está ocurriendo en nuestro interior? Es una guerra que está ocurriendo en nuestro interior. Ahora, por otro lado, ¿qué significa andar en la carne? Hay una definición más sencilla que dice: ¿qué significa andar en la carne? Vivir, pensar, hablar y actuar conforme a los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay un teólogo de nombre William Vine, por ahí va a aparecer lo que él describe o dice que es andar en la carne. Él dice: el caminar según la carne es cultivar la amistad con el mundo, ceder a la influencia que debilita nuestra alianza con Cristo, es negar nuestro llamado a ser santos y nuestra relación con Él, a la que Dios nos trajo por su gracia. Habiendo dicho esta reflexión de Vine, entramos al segundo punto. Y el segundo punto es la lucha entre lo que nuestra carne anhela hacer y lo que el Espíritu desea que hagamos. Volvamos de nuevo a Gálatas capítulo 5 y veamos ahora el versículo 17. 5:17. La lucha entre lo que nuestra carne anhela hacer y lo que el Espíritu desea que hagamos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estas dos se oponen en uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Hablando de nuevo de
renacer o la regeneración o nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en los que han creído en Jesucristo como su suficiente Salvador, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Él no viene a imponer sus deseos como si fuera una persona tirana. Él no viene a violentar nuestra voluntad como un tirano. Él viene a capacitarnos para que nuestra voluntad sea conformada a los propósitos de Dios. Él viene a hacer una obra de transformación en nosotros. Él está celosamente anhelando que nosotros seamos transformados, y eso está en 2 Corintios 3:18. Miren cómo dice esta cita de 2 Corintios 3:18. Pablo dice así: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Pablo lo que está haciendo es hacer alusión a Moisés, que fue el único que subió al monte Sinaí para que pudiese contemplar la majestad y la gloria de Dios y poder recibir las tablas de la ley. Eso fue Moisés. Pero ahora dice, todos nosotros, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Es decir, todos los creyentes que forman parte del nuevo pacto, estamos cara a cara, descubierto, viendo la gloria de Cristo, viendo la gloria de Cristo que se contempla aquí en la palabra de Dios. Es la manera en la que tú vas a contemplar la majestad, la gloria, el poder de Jesucristo. Aquí en las Escrituras es la única manera de contemplar a Cristo, ver la palabra como un espejo, para que podamos conocer y entender el resplandor de su gloria en Jesucristo. Pero de la misma manera, esta gloria o este reflejo de la gloria de Cristo en la palabra de Dios tiene que tener en nosotros un resultado. El resultado de ir siendo transformados de un grado de gloria a otro grado, a la semejanza de Jesucristo. Como puedes ver, hermano, los versículos que hemos citado hasta hoy, nosotros tenemos lo que requerimos para responder en obediencia. Recibimos una nueva vida implantada por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. El Espíritu Santo va a usar las palabras que Él mismo inspiró para revelarnos la gloria de Cristo. Pero al mismo tiempo Él desea que nosotros seamos transformados por esas verdades, que seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo, es decir, parecernos más a Él. Ese es el deseo del Espíritu Santo, transformarnos. Él nos anhela celosamente, es lo que dice la Escritura. Podemos entonces resumir hasta aquí, hermanos, que tenemos lo que necesitamos para responder en obediencia, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo, también tenemos lo que se requiere para desobedecer. Al mismo tiempo, que es la naturaleza caída que está en nosotros, con sus deseos pecaminosos, los residuos de la naturaleza pecaminosa que aún habita en nosotros a pesar de ser regenerados. Estos deseos
pecaminosos son poderosos, hermanos. Son poderosos y complacientes al yo, al antiguo Eduardo, al antiguo José, al antiguo Adolfo. Estos deseos son poderosos. Y quiero pasar a lo siguiente, que es también muy importante. La carne es nuestro mayor problema. La carne es nuestro mayor problema, hermanos. ¿Quieres saber por qué? Allá aparecerá arriba la razón por qué la carne es nuestro mayor problema. La carne es nuestro mayor problema porque, uno, la carne no puede ser regenerada como el espíritu. Solo el espíritu ha sido regenerado. La carne no puede ser regenerada. La carne, dos, la carne no puede ser enseñada a complacer a Dios porque obedece impulsos. 3. La carne solo puede ser restringida de sus deseos. 4. La carne solo puede ser disciplinada. Es por eso, es por estas razones, hermanos, que nuestro mayor problema es la carne. Ese es nuestro mayor problema. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 al 27. Y veremos de nuevo, hermanos, esta terminología que usa el apóstol Pablo para referirse a esta contienda en la que está dentro de nosotros, que cohabita entre nosotros. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice así: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sé que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo ahora está tratándonos de enseñar cómo opera los deseos de la carne que son contrarios a los deseos del espíritu. Y él usa esta metáfora de un atleta que está corriendo la carrera en los juegos ísmicos que se llevaban a cabo en Corinto. Él está tomando esta metáfora para hablar de este atleta que ejerce autocontrol y disciplina estricta para poder correr y ganar la carrera. Seguramente él estaba pensando en que este atleta debe de llevar una dieta alimenticia, debe de abstenerse de relaciones sexuales, con la vista de que esté puesta su vista en la meta y cruzar y correr y ganar la carrera. Después él cambia de disciplina y empieza a hablar acerca de que él se compara como un boxeador olímpico que pelea con destreza. Pero te das cuenta que dice que no pelea con otra persona. No está peleando con otra persona. ¿Con quién está peleando Pablo? ¿Con quién, hermanos? Con él mismo. Golpeo mi cuerpo, dice. Golpeo mi cuerpo, es lo que él está diciendo. Su oponente entonces no es su persona, no es otra persona, es su propio cuerpo y los deseos pecaminosos residuales que, a pesar de haber nacido de nuevo y tener una vida nueva implantada por el Espíritu Santo, aún habitan ahí, aún están ahí. Y él está golpeando a ese viejo hombre, lo disciplina, pelea con él,
con el propósito de derrotarlo, con el propósito de vencerlo. Ahora, ya vimos cómo Pablo dice que lo hizo. Podemos responder entonces, hermano, ¿cómo es que lo lograba Pablo? ¿Cómo es que Pablo lograba someter, pelear contra su cuerpo? Y a lo mejor tú estés pensando que él lo lograba porque Pablo era un teólogo erudito. O a lo mejor piensas que era un hebreo de hebreos, o que estaba todos los domingos en la sinagoga, o que ya tenía 20 años de creyente. No, ninguna de estas respuestas es correcta. La única razón por que Pablo lo lograba es porque se sometía al control del Espíritu Santo, que lo capacitaba para ejercer dominio propio por medio del Espíritu Santo. Era capacitado para refrenar los impulsos de su carne y luchaba hasta debilitarla y hacerla morir, sofocar las obras de la carne. Alguien dijo, hermanos, que nuestro viejo hombre es como un zombie que nos viene persiguiendo. Seguramente tú has visto la serie o la película de estos muertos vivientes. Nuestro viejo hombre, hermano, es como ese zombie. Es como un zombie que nos persigue, un muerto viviente con su naturaleza asquerosa y hedionda de sus placeres carnales, y quiere seducirnos, quiere alcanzarnos todo el tiempo, atraernos y seducirnos con sus viejos placeres. Es un zombie que está corriendo atrás de nosotros para devorarnos. Ahora, Pablo no fue el único que escribió acerca de este tema, de esta lucha que tenemos nosotros entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Pedro también habló de este tema. En 1 de Pedro 2:11, él habla de este tema. 1 de Pedro 2:11. Mira cómo se refiere Pedro a esta lucha. Él dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Absténganse de las pasiones carnales. Y combaten, dice, estas pasiones carnales combaten contra el alma. De nuevo, otra vez, no es casualidad que el apóstol Pedro esté utilizando igual terminología de guerra para hablar acerca de qué se refiere con pelear, con combatir. Hace referencia a un ejército que viene en franca orden de guerra. Es un ejército conformado por pasiones pecaminosas que viene a tratar de conquistar nuestro corazón, dispuestos a hacernos guerra con la misión de conquistar el alma del creyente. Absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Este ejército de pasiones carnales que vienen en el corazón, o que se quieren asentar en el corazón del creyente, es con el propósito de atrapar su alma. ¿Te das cuenta entonces que ambos hablan de esta terminología acerca de una guerra, acerca de un combate, acerca de una lucha? John Owen, él escribió acerca de esta lucha diciendo este consejo para la iglesia de su tiempo: mientras vivas, no ceses de ocuparte en esto a diario, de combatir con las pasiones, de abstenerse de las pasiones pecaminosas. Mientras vivas, no cedes de ocuparte en esto a diario. Y él dice así: mata el pecado, porque el pecado te matará a ti. Cuando estábamos en guerra,
en línea de batalla, en la línea de juego, la orden es matar al enemigo, no tomarlo como cautivo, sino matarlo. Porque si no lo matamos, Él nos va a matar a nosotros. Es lo que está diciendo John Owen. Entonces, amados hermanos, si andamos en el Espíritu y en el poder del Espíritu que mora en nosotros, tenemos la capacidad de vencer a ese ejército de pasiones carnales. Se trata entonces de una lucha dentro de nosotros entre la carne y entre el Espíritu. Y por esa razón, la Biblia enfatiza la necesidad de que cada uno de nosotros nos sometamos al control y a la guía del Espíritu Santo. Porque todos nosotros aquí, hermanos, los que han nacido de nuevo, los que han creído en el Señor como su suficiente Salvador, todos nosotros estamos en una lucha por nuestra santidad. Es una lucha por nuestra santidad la que peleamos. Es una lucha por ser cada vez más santos. ¿Cómo luchamos? Por medio del poder del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Y por último, el punto 3. Tenemos que librar la batalla continuamente hasta el final. Checa lo que dice, regresando a Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que más de uno de nosotros hemos ido a ese pasaje bíblico más de una vez. Y cuando leemos ese pasaje y encontramos la expresión del autor divino que habla acerca de las obras de la carne, que las cataloga así, las obras de la carne, quizás en nuestra mente vengan esos pecados extremos, esos pecados vergonzosos, esos pecados escandalosos, como la inmoralidad sexual, la borrachera, la idolatría, las orgías. Y podamos decir: wow, esos son los pecados más extremos, más escandalosos. Pero si lees bien la cita, hermano, si leemos bien la cita, debería de sorprendernos que Pablo coloca en esa misma categoría de inmoralidad sexual, de idolatría y de orgías, en esa misma categoría coloca las obras de la carne, de la enemistad, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones y las envidias. En el mismo catálogo lo pone, en la misma lista, porque todas estas obras de la carne tienen un común denominador. Son precisamente obras de la carne y no del Espíritu. No proceden del Espíritu. Entonces, es claro para nosotros, hermanos, que la carne produce una cosa y el Espíritu produce otra cosa. Por ahí van a aparecer algunos ejemplos acerca de lo que produce el Espíritu y lo que produce la obra de la carne. Esas son evidentes, pero es necesario citarlas. La ira es obra de la carne y la mansedumbre es fruto del Espíritu. La división es obra de la carne y la unidad es fruto del Espíritu. La división es fruto de la carne, mientras que el Espíritu crea unidad.
Las rivalidades son el fruto de la carne y la paz es el fruto del Espíritu. Pablo escribió esta instrucción a la iglesia de Cristo hace 2000 años. Hace 2000 años Pablo escribió esta instrucción a la iglesia de Cristo, en una iglesia que vivía en un mundo que quería vivir sin restricciones y sin frenos. Déjame decirte que han pasado ya 2000 años y las cosas no han cambiado mucho. Las cosas no han cambiado mucho. Las cosas han marchado por el mismo camino y podemos ver que este estilo de vida en la sociedad en la que vivimos nosotros es el estilo de vida que impera. Enemistades, pleitos, iras, divisiones, disensiones, envidias, celos. El mundo sigue caminando por ahí. El mundo sigue transitando ese camino del que Pablo les habló a la iglesia de los Gálatas hace 2000 años. Y ese pensamiento que se trataba de infiltrar en la iglesia de los Gálatas, ese mismo pensamiento continúa tratando de infiltrarse al cristianismo de hoy. Porque así como ellos, los de la iglesia de Gálatas, tuvieron un mal entendimiento acerca de la libertad a la que Cristo les estaba llamando, de esa misma manera, el cristianismo de hoy, de esa misma manera, tenemos un mal entendimiento acerca de la libertad a la que Cristo nos llamó. Checa Gálatas 5:13 al 15. Pablo les dice a los Gálatas: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. A libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es una palabra, en una palabra se cumple el precepto, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman los unos a los otros. Pero quiero referirme a esta cita donde Pablo le está hablando a los Gálatas que tenían un mal entendimiento acerca de la libertad que habían poseído en Cristo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Es sumamente peligroso, Pablo lo consideró así, es sumamente peligroso decirle a una persona caída que ha sido redimida, decirle: ahora tienes la libertad de hacer lo que tú quieres. Es sumamente peligroso decirle así a una persona redimida que todavía tiene la esencia de la naturaleza pecaminosa, los residuos de la naturaleza pecaminosa en él. Porque muchos de los que recibieron este mensaje en Gálatas, ellos creían que esta libertad de la cual Pablo estaba hablándoles tenía que ver con una libertad de manera individual, individualista, es decir, tú puedes hacer lo que te plazca. Ellos entendieron que esa libertad era una libertad individualista, un tipo de libertad que puede satisfacer los deseos, mis deseos que sirvan a mis preferencias particulares. Pero esa no es la libertad de la que Pablo les estaba hablando. La libertad que habla la Biblia y que Pablo les dijo a los de Galacia es que fuimos llamados a libertad con un propósito, y eso debe llevarnos al mandamiento que se encuentra en el siguiente versículo, que es el versículo 5:14. Es una libertad a la que Cristo nos ha llamado para cumplir el segundo y más importante mandamiento del que dice la palabra de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el tipo de libertad que Dios nos ha llamado en Cristo. No una libertad individualista, que yo pueda hacer lo que yo quiera,
sino una libertad que me lleve a amar a mi prójimo como a mí mismo. Vuelvo a citar que ciertos círculos cristianos creen que la libertad de Cristo consiste en hacer lo que se quiera hacer, porque a libertad nos llamó Cristo. Pero veamos nada más un solo versículo para derribar este argumento. El versículo es Filipenses 2:3. Un solo versículo para afirmar de que la libertad que nos ha llamado Dios en Cristo Jesús es una libertad individualista. Chécate lo que dice Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Considerar al otro más importante que a sí mismo. Este es un freno, hermano. Este es un freno, es un imperativo, es un mandamiento que es un freno a nuestra libertad individualista. Un creyente verdadero, difícilmente abusará de su libertad afectando la vida espiritual de su prójimo o de otros. Entonces a Pablo le preocupaba este mal entendimiento de la libertad a la cual habían sido llamados. Él tenía el temor o la preocupación de que sus enseñanzas fueran tomadas como una gracia, que esta gracia que hay en Cristo la convirtieron en una gracia o una licencia para pecar. Déjame decirte lo siguiente, amado hermano. Cristo rompió el yugo de la esclavitud al pecado y nos hizo libres. ¿Por qué tendría que haber hecho eso Cristo? Romper el yugo de esclavitud del pecado y nos hizo libres. Lo hizo precisamente para que nosotros tuviésemos la capacidad ahora de no pecar. Una capacidad que en nuestra naturaleza caída, sin ser redimido o regenerado, no teníamos. Ahora en Cristo, cuando Cristo rompe el yugo de esclavitud del pecado sobre nosotros y nos hace libres con el propósito de no pecar. Como dijo el historiador Agustín de Hipona, los que han experimentado un nuevo nacimiento viven en una etapa nueva. Como lo mencionaron los reformadores, una frase que está allí que dice: posse non peccare. Es posible no pecar. Ahora los creyentes en Cristo tienen la posibilidad de no pecar. Tenemos la posibilidad de no pecar. A pesar de que el pecado existe como una opción para nosotros, pero a partir de la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz, aunque el pecado siga asediando, nosotros ya hemos sido libres del dominio absoluto del pecado. Se han caído las cadenas que nos esclavizaban y de nosotros brota esta nueva vida que ha sido implantada por medio del Espíritu Santo, pero el conflicto contra el pecado y la carne permanece. Y en ocasiones, hermanos, estando conmigo, muchas veces la carne y la manera en la que fallamos es cruel. Así se porta la carne. Pero nosotros esperamos la victoria definitiva cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero mientras eso ocurra, estamos los que son creyentes en pie de guerra contra el pecado, en una lucha por nuestra santidad por medio del poder del Espíritu Santo. Ahí nos encontramos todos, hermanos, los que son creyentes, en una lucha contra la naturaleza pecaminosa, en una lucha por nuestra santidad por medio del Espíritu Santo.
quiero terminar con lo siguiente. Cristo nos llamó de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa a la libertad del Espíritu, para que podamos vivir nosotros la vida que Él prometió. ¿Recuerdan cómo Él prometió una vida? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La razón por la que Cristo nos libertó de la esclavitud y de la naturaleza pecaminosa a la libertad del Espíritu es para que podamos vivir una vida abundante, una vida plena en Él. 2. Cristo vino a liberarnos de nosotros mismos. Cristo vino a liberarnos de nosotros mismos, amados hermanos, de nuestras inseguridades, temores, resentimientos, miedos, amarguras, celos, culpas, envidia, orgullo, egoísmo, y la lista sigue y sigue y sigue. Segunda de Corintios 5:17 dice: pero ahora los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Así dice, ¿verdad? De modo que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Lo viejo ha quedado atrás y todas las cosas han sido hechas nuevas. Podemos afirmar, hermanos, en este primer sermón acerca de cómo combate los deseos de la carne con los deseos del Espíritu, podemos afirmar entonces que todo pensamiento, intención, conducta que no agrada a Dios es obra de la carne. Y todo lo que en nuestra vida complace a Dios, agrade a Dios, es en el Espíritu Santo que mora en nosotros, que Él lo cultiva, que Él pone el hacer como el querer en nosotros. Por ahí va a aparecer una última proyección que dice: el Espíritu Santo anhela celosamente cultivar su fruto en nosotros para que reflejemos